Imagina a un niño frente a un altar sombrío, los ojos ardiendo con una llama inextinguible. No es una súplica por juguetes o dulces, sino un juramento solemne susurrado a los dioses que sellaría el destino de dos imperios: jamás ser amigo de Roma. Este es el inicio de la saga de Aníbal Barca, el hombre que se convirtió en el mayor terror de la República Romana, el genio militar que atravesó los Alpes con elefantes y cuyo nombre aún resuena como el azote de una era. Prepárate para adentrarte en la mente de uno de los más grandes estrategas de todos los tiempos, en el escenario turbulento del siglo a.C., cuando dos superpotencias se enfrentaban por el control del Mediterráneo, la emergente República Romana y la antigua y orgullosa potencia marítima de Cartago. La primera guerra púnica había terminado, pero no la rivalidad. Cartago, humillada y empobrecida, lamía sus heridas buscando una venganza silenciosa. Fue en este crisol de rencor y ambición que nació Aníbal, el hijo mayor de Amílcar Barca, una figura que desde la cuna parecía destinada a encarnar el odio de su pueblo. El nacimiento de Aníbal en Cartago no fue un acontecimiento común. Llegó al mundo en una familia de guerreros y estadistas, el clan Barca, cuyo nombre significaba rayo, tal vez un presagio de la devastación que Aníbal traería. Su padre, Amílcar Barca, no era solo un general, era el arquitecto de la resistencia cartaginesa en la Primera Guerra Púnica, un líder carismático que, aún derrotado, nunca dobló la rodilla ante Roma. Él inculcó en sus hijos, especialmente en Aníbal, no solo la disciplina militar, sino también una aversión profunda y visceral hacia todo lo que Roma representaba. La influencia paterna fue decisiva. Tras la guerra, Amílcar emprendió la conquista de la península ibérica, la actual España, transformándola en una base de poder y riqueza para Cartago, lejos de la vigilancia de Roma. Llevó consigo a Aníbal, aún un niño, en esta campaña. Fue allí, en medio de campamentos militares, al sonido de espadas y gritos de guerra, que la infancia de Aníbal quedó marcada por un entrenamiento militar riguroso. Aprendió a montar, a combatir, a sobrevivir en condiciones adversas, a comandar hombres y a entender la psicología del combate. Su educación no ocurrió en escuelas de filosofía, sino en campos de entrenamiento, bajo la tutela de los mejores guerreros de Cartago. Más allá del entrenamiento físico, Amílcar sembró en el corazón de Aníbal el odio hacia los romanos. La historia del juramento es una de las más famosas, quizás apócrifa, pero sin duda simboliza la promesa vital de Aníbal. Se cuenta que a los 9 años, Amílcar llevó a Aníbal a un altar, un lugar sagrado para los dioses fenicios, donde el niño hizo una promesa solemne ante Baal. Jamás en su vida sería amigo de Roma. Ese momento forjó el alma de Aníbal, transformando la venganza contra el enemigo de su padre en su propia misión existencial. El clan Barca no era solo una familia, era una fuerza política y militar, un estado dentro del estado. Representaban la facción antirromana en Cartago, defendiendo una postura agresiva contra la expansión romana. Aníbal creció inmerso en ese ambiente, donde el honor familiar se entrelazaba con el destino de su nación. Era el heredero de una estirpe de guerreros implacables, destinados a desafiar la hegemonía romana. El fanatismo y el honor no eran meros conceptos para Aníbal, eran la esencia de su identidad. Así, Aníbal no era solo un joven prometedor, sino un héroe moldeado por el fuego de la Primera Guerra Púnica y por la pasión indomable de su padre. Su carácter era una mezcla poderosa de disciplina militar, genialidad táctica innata y un odio profundo y duradero hacia Roma. Ese juramento de sangre hecho en la juventud sería la luz que guiaría cada decisión, cada campaña y cada batalla de su vida extraordinaria, culminando en una rivalidad que sacudiría los cimientos del mundo antiguo. Roma estaba a punto de conocer a su adversario más formidable.
La educación de Aníbal, bajo la mirada atenta de Amílcar, no se limitó al arte de la guerra. En medio de guarniciones y campañas en España, también absorbió la compleja arte de la política y la diplomacia. Amílcar, el estratega que había mantenido la dignidad de Cartago tras la humillante derrota frente a Roma, enseñó a su hijo la importancia de construir alianzas, gestionar recursos e inspirar lealtad. Desde temprana edad, Aníbal presenció cómo el poder se ejercía no solo mediante la fuerza bruta, sino mediante la inteligencia y la astucia. Su infancia estuvo marcada por un entrenamiento militar riguroso, pero también por lecciones cruciales sobre liderazgo y la administración de un imperio en construcción. El odio hacia los romanos que Aníbal cargaba no era irracional, sino un reflejo de la profunda cicatriz que la Primera Guerra Púnica había dejado en Cartago. La pérdida de Sicilia y Cerdeña, la pesada indemnización de guerra y la humillación de ver su flota destruida alimentaron un deseo colectivo de retribución. Amílcar, con su visión estratégica, comprendió que la península ibérica, rica en plata y reclutas, era la clave para reconstruir el poder cartaginés y algún día desafiar nuevamente a Roma. Dedicó su vida a esa tarea y Aníbal se convirtió en su discípulo más ferviente. La promesa solemne ante Baal, el dios cartaginés, trascendía el fervor religioso. Era un pacto con el destino, una declaración de intenciones que moldearía cada paso de la vida de Aníbal. Esta historia, aunque con elementos legendarios, destaca la profundidad de su compromiso. No veía la guerra contra Roma como un simple conflicto militar, sino como una cruzada personal, una misión sagrada para restaurar la gloria de Cartago y vengar las injurias sufridas. Esta determinación inquebrantable sería una de sus mayores fortalezas, permitiéndole soportar adversidades que habrían quebrado la voluntad de generales menores. La influencia del clan Barca se extendía por toda Cartago. No eran solo guerreros, sino una dinastía militar y política que dominaba la facción nacionalista. Aníbal no era un lobo solitario, sino la culminación de una estirpe de estrategas y defensores de la patria. Contaba con el apoyo de sus hermanos Magón y Asdrúbal, y de su cuñado Asdrúbal el Bello, quien amplió la influencia cartaginesa en España tras la muerte de Amílcar. Esta red familiar y militar garantizó a Aníbal los recursos y la lealtad necesarios para sus ambiciosos planes. Cartago, tras la Primera Guerra Púnica, enfrentaba divisiones internas. Había quienes preferían la paz y el comercio con Roma. Sin embargo, el clan Barca, con su carisma y sus éxitos en la península ibérica, movilizó a quienes ansiaban venganza. Aníbal, con su genio y el aura de un héroe forjado en el fuego del fanatismo y el honor, emergió como líder natural de esa facción. Era la personificación de la resiliencia cartaginesa, el hombre que osaría enfrentar al gigante romano en su propio territorio. Esta combinación de entrenamiento militar de élite, un odio profundamente arraigado, un juramento inquebrantable y el respaldo de un clan poderoso, forjó al Aníbal que el mundo llegaría a temer. No era solo un general, era la materialización de la furia cartaginesa, la espada destinada a herir a Roma donde más dolía. La semilla de la Segunda Guerra Púnica ya estaba plantada, regada con sangre, y el juramento de un niño que se convertiría en la mayor pesadilla de una república en ascenso. El escenario estaba listo para la guerra más épica de la antigüedad, y Aníbal era el protagonista, dispuesto a desafiar lo imposible. La muerte de Amílcar Barca, el león de Cartago, no significó el fin de las ambiciones del clan, sino el inicio de la era de su hijo más prometedor. Tras su fallecimiento en campaña en España, el mando de las fuerzas cartaginesas en la península pasó a Asdrúbal el Bello, yerno de Amílcar. Sin embargo, el destino ya había señalado a un sucesor diferente. En el año 221 a.C., con el asesinato de Asdrúbal el Bello, la responsabilidad y la carga de la venganza cartaginesa recayeron sobre los hombros de Aníbal.
La ascensión de Aníbal al mando no fue por herencia directa como un rey, sino por aclamación de su ejército y ratificación del Senado cartaginés. Tenía apenas 26 años, pero ya era un veterano de guerra, curtido en las campañas en la península ibérica, y poseía una inteligencia militar superior a la de sus predecesores. Su primera tarea como comandante en jefe fue consolidar el poder cartaginés en la península ibérica. Roma, con su creciente influencia, observaba con preocupación la expansión de Cartago en la región. La tensión era palpable y Aníbal sabía que la guerra con la República era inevitable. No esperó a que llegara. Él la provocó. Atacó Sagunto, una ciudad aliada de Roma, en el año 219 después de Cristo. Este acto fue la chispa que encendió el polvorín de la Segunda Guerra Púnica. Aníbal no era solo un estratega brillante, era un líder nato, capaz de inspirar una lealtad casi fanática en sus hombres. Durante sus campañas iniciales en la península ibérica, demostró una capacidad incomparable de vivir y luchar junto a sus soldados, compartiendo sus privaciones y victorias. Dormía en el suelo, comía la misma ración y soportaba las mismas dificultades que sus hombres. Esta postura inusual entre generales de su época consolidó un vínculo de confianza inquebrantable. La construcción de su ejército fue una hazaña notable. Comandaba una fuerza heterogénea compuesta por libios, númidas, celtibéricos, galos e incluso mercenarios de diversas procedencias, cada uno con su propia lengua y cultura. Sin embargo, bajo su liderazgo, se convirtieron en una máquina de guerra cohesiva y eficaz. Aníbal dominaba varios dialectos, lo que le permitía comunicarse directamente con sus tropas, un factor crucial para su cohesión. Su ejército no era convencional. Además de infantería y caballería, incorporó unidades especializadas, como los famosos jinetes númidas, ligeros y rápidos, y, crucialmente, los temibles elefantes de guerra. Estas bestias gigantescas eran una herramienta psicológica y táctica poderosa, capaces de aterrorizar a las tropas enemigas y romper sus formaciones. Aníbal invirtió fuertemente en el entrenamiento de estas unidades y en la logística necesaria para mantenerlas en campaña. La fe también desempeñaba un papel vital. Aníbal, como su padre, era devoto de Baal y de Melkart, el equivalente fenicio de Hércules. Su creencia en el destino y en la intervención divina para el éxito de su misión contra Roma fortalecía su determinación e inspiraba a sus hombres. Era una cuestión de honor y de destino. Con la península ibérica bajo control y un ejército leal y bien equipado, Aníbal estaba listo para el plan que conmocionaría al mundo. Mientras Roma esperaba que lo enfrentara en el mar o en suelo ibérico, Aníbal concibió una estrategia audaz y casi suicida: llevar la guerra directamente a Italia, atacando el corazón del poder romano por tierra. Este era el inicio de la jornada que conmocionaría al mundo. Atravesar los Alpes hacia Italia era un acto de genialidad insana, una demostración de su convicción de que lo imposible solo existe para quienes no se atreven a intentarlo. La elección de Aníbal para el mando no se debió solo a la sucesión o a la aclamación, sino al reconocimiento de sus cualidades innatas de liderazgo y su profunda comprensión del arte militar. Desde joven se destacó no solo por su coraje en combate, sino por su mente estratégica, capaz de ver más allá de lo evidente. Había estudiado los errores de su padre y los éxitos de los romanos, comprendiendo que para derrotar a la República necesitaba un plan que Roma nunca anticiparía. Sus campañas iniciales en la península ibérica fueron más que conquistas territoriales, fueron laboratorios de guerra. Aníbal probó tácticas, perfeccionó la comunicación con su ejército multiétnico y, crucialmente, forjó la cohesión de sus tropas. Sabía que la lealtad de sus hombres no vendría solo de la autoridad, sino del respeto mutuo y de la percepción de que él era un líder que compartía sus peligros y triunfos.
Su carisma y su habilidad para inspirar confianza eran tan poderosos como su genialidad táctica. La construcción de su ejército fue una de sus mayores proezas. A diferencia de los ejércitos romanos, que dependían de ciudadanos, el ejército cartaginés era una tapicería de pueblos y culturas. No usaba la fuerza para mantener la disciplina, sino el ejemplo y la promesa de victoria y botín. Sus hombres, de diversas etnias, los jinetes númidas ágiles, los lanceros libios resistentes, los mercenarios celtibéricos feroces y los temibles elefantes de guerra, se unieron bajo su estandarte, motivados por su visión y por su capacidad de llevarlos a la victoria contra adversarios superiores. La fe y la superstición también eran herramientas que Aníbal comprendía bien. Antes de su gran travesía, realizó sacrificios a los dioses, buscando su favor y así inspirando aún más a su tropa. La fe no era solo personal, era un vínculo con el destino de Cartago, una convicción de que su misión era justa y sancionada por los dioses. Esto le daba a él y a sus hombres una resiliencia espiritual que complementaba su dureza física. Con la península ibérica firmemente bajo control cartaginés y Roma enredada en sus propios asuntos, Aníbal vio la oportunidad. Sabía que atacar Italia directamente, atravesando los imponentes Alpes, sería un shock para Roma. La travesía que conmocionaría al mundo, cruzar los Alpes hacia Italia, era una demostración de su audacia. Nadie esperaba que llevara un ejército tan grande, incluyendo elefantes, por montañas tan intransitables y hostiles. Este plan, considerado insano por muchos, era para Aníbal la única manera de desestabilizar a Roma y llevarla a su propio terreno. Esta osadía era la esencia del general del imposible. Aníbal no temía lo que parecía inalcanzable. Más bien, veía lo imposible como una barrera que, una vez superada, le daría una ventaja psicológica inestimable. La travesía de los Alpes no sería solo un logro logístico y militar, sería una declaración de intenciones, un presagio del terror que traería al corazón de la República Romana. La creencia en su propia genialidad y la lealtad de su ejército serían puestas a prueba, pero Aníbal estaba listo para desafiar a dioses y hombres. Roma estaba a punto de experimentar el verdadero significado de ser el azote de Roma. El plan de Aníbal de llevar la guerra directamente al corazón de Roma dependía de una hazaña casi mítica: atravesar los Alpes con elefantes de guerra. Era una jornada que desafiaba la lógica militar y la resistencia humana. Roma, confiada en sus defensas naturales y en la inmensidad de las montañas, jamás previó que un ejército enemigo se atreviera a tal hazaña. Para Aníbal, sin embargo, lo imposible era solo una prueba de su voluntad y genialidad. Sabía que el impacto de su aparición en el Valle del Po sería un arma tan poderosa como cualquier legión. En el año 218 a.C., Aníbal inició su marcha épica. Primero vino la travesía de los Pirineos, una cordillera menos imponente que los Alpes, pero aún así un obstáculo significativo. Las tribus locales hostiles a la pasada de un ejército tan grande atacaban constantemente, causando devastadoras pérdidas en la retaguardia y en los suministros. A cada paso, Aníbal tenía que negociar, luchar o sortear resistencias, perfeccionando sus habilidades en logística y diplomacia de campaña. Pero los Pirineos eran solo un preludio. El verdadero desafío aguardaba en los Alpes. Las montañas eran una muralla natural impenetrable, con picos nevados, desfiladeros estrechos y senderos traicioneros. El ejército de Aníbal, compuesto por decenas de miles de soldados y, crucialmente, unos 37 elefantes de guerra, enfrentó condiciones infernales. El frío era escrutador, el terreno traicionero. Hombres y animales resbalaban en pasajes helados, cayendo en abismos. Cada día, la nieve y el hielo cegaban vidas,
y el hambre y el agotamiento minaban la moral de la tropa. La resistencia de las tribus locales en las montañas era constante y brutal. Los montañeses, acostumbrados a emboscadas en su terreno accidentado, atacaban las columnas de Aníbal, lanzando piedras y lanzas desde puntos elevados, causando más bajas y robando suministros preciosos. Aníbal tuvo que emplear tácticas innovadoras. Usó la vanguardia para abrir camino y la retaguardia para proteger a los rezagados, mientras sus ingenieros trabajaban incansablemente para ensanchar pasajes y construir puentes rudimentarios. La logística era una pesadilla. Mantener un ejército tan grande, alimentado y equipado en un entorno tan hostil era un logro por sí solo. Muchos animales de carga murieron de frío y agotamiento, obligando a los soldados a cargar su propio equipo y las provisiones restantes. Los elefantes de guerra, aunque símbolos de poder y terror para los romanos, eran una carga logística enorme que requería alimentación y tratamiento especiales en condiciones extremas. Cada día, el número de efectivos disminuía, pero la determinación de Aníbal permanecía inquebrantable. Fue un sacrificio brutal del ejército, donde la fe en Aníbal fue puesta a prueba hasta el límite. Sin embargo, su liderazgo era magnético. Estaba siempre presente, compartiendo las privaciones de sus hombres y su visión clara de un objetivo final. Roma los impulsaba. Ese era el verdadero genio estratégico de Aníbal. No solo la audacia de concebir tal plan, sino la capacidad de ejecutar lo imposible, manteniendo la cohesión y la moral de un ejército bajo las condiciones más adversas que un general podría enfrentar. La travesía de los Alpes no fue solo una marcha, fue un rito de paso que forjó un ejército endurecido y una leyenda que Roma jamás olvidaría. Tras semanas de un calvario helado e implacable, con las montañas cobrando un precio terrible en vidas y suministros, el ejército de Aníbal finalmente vislumbró la llanura. Cruzar los Pirineos y los Alpes con elefantes de guerra no fue solo una hazaña militar, fue un milagro de resistencia y liderazgo. Las pérdidas fueron devastadoras. De los aproximadamente 0 soldados y 37 elefantes que iniciaron la jornada, se estima que menos de la mitad de los hombres y solo un puñado de elefantes, tal vez 1 o 2, sobrevivieron para llegar a Italia, muchos de ellos debilitados por el hambre y el frío. Sin embargo, los que quedaron eran los más fuertes, los más resistentes, forjados en el crisol de la adversidad. La resistencia de las tribus locales no cesó en los picos nevados. Al descender al Valle del Po, Aníbal encontró tribus galas que, aunque enemigas de Roma, eran cautelosas ante los nuevos invasores. Tuvo que usar una combinación de fuerza y diplomacia, prometiendo liberación del yugo romano y ofreciendo botín. La capacidad de Aníbal de adaptar sus tácticas desde la guerra de guerrillas en las montañas hasta la negociación política en las llanuras demostraba la amplitud de su genialidad estratégica. El sacrificio brutal del ejército fue aceptado por sus hombres no solo por disciplina, sino por una profunda creencia en su líder y en su causa. Aníbal, que perdió un ojo durante la travesía por una infección, simbolizaba la misma resistencia y sufrimiento que sus soldados enfrentaban. Él era uno de ellos, pero con una visión y una determinación sobrehumanas. Esta camaradería forjada por la prueba extrema creó un ejército incomparablemente cohesivo y motivado. El dolor y la privación se convirtieron en combustible para la venganza. La llegada a Italia fue un momento de asombro y terror para Roma. La República se había preparado para defenderse en las fronteras del sur o en los mares, pero jamás en el norte. La aparición de Aníbal y sus elefantes emergiendo de las montañas como fantasmas transformó lo imposible en impensable. El impacto psicológico fue inmediato y profundo. Los romanos habían subestimado a su enemigo de forma catastrófica. La inviolabilidad del suelo italiano, garantizada por siglos, estaba ahora rota.
Este logro legendario no fue solo un truco de guerra, fue la manifestación de la visión de Aníbal: llevar la guerra al enemigo en sus propios términos, sorprendiéndolo y desestabilizando su confianza. El pánico se extendió por Roma. Los ciudadanos, acostumbrados a victorias y a la seguridad de sus fronteras, ahora enfrentaban la amenaza de un enemigo implacable y aparentemente invencible en su propio patio. Para Aníbal, la travesía de los Alpes no era solo una ruta, era una declaración de intenciones. Era la prueba de que no retrocedería ante ningún obstáculo y de que su odio por Roma era tan infranqueable como las montañas que acababa de superar. Con un ejército reducido pero endurecido y sediento de combate, Aníbal estaba ahora en posición de asestar golpes mortales contra la República. El mundo antiguo aguardaba con ansiedad los próximos capítulos de la saga del azote de Roma. Tras la agotadora pero victoriosa travesía de los Alpes, Aníbal Barca no perdió tiempo. Con un ejército endurecido, comenzó a descender por la península italiana, buscando enfrentar a Roma en su propio territorio. Los primeros enfrentamientos, como la batalla del Tesino y, especialmente, la batalla del Trebia, ya habían demostrado la genialidad táctica de Aníbal y la fragilidad de las legiones romanas ante su imprevisibilidad. Roma estaba conmocionada, pero aún no comprendía la magnitud del peligro que se abatía sobre ella. El año era 217 después de Cristo. Roma, alarmada por las derrotas iniciales, envió 2 cónsules con nuevos ejércitos para interceptar a Aníbal. Uno de ellos era Cayo Flaminio, un hombre ambicioso e impulsivo, ávido de gloria y confiado en la superioridad romana. Aníbal, con su agudeza psicológica, percibió la arrogancia de Flaminio y supo que podía usarla a su favor. Decidió atraer al cónsul a una trampa perfecta, eligiendo un lugar que se convertiría en sinónimo de desastre romano: el lago Trasimeno. El genio de Aníbal en la emboscada magistral contra los romanos se mostró plenamente allí. Marchó con su ejército por la orilla norte del lago Trasimeno, un área caracterizada por un desfiladero estrecho entre colinas y el lago. Sabiendo que Flaminio lo perseguiría, Aníbal preparó su trampa durante la noche. Posicionó su infantería pesada y parte de su caballería en las colinas arboladas a lo largo del desfiladero. La otra parte de la caballería y las tropas más ligeras fueron ocultadas más adelante, listas para bloquear la salida del desfiladero. A la mañana siguiente, una densa niebla cubría el lago y se extendía hacia el desfiladero. Flaminio, ansioso por enfrentar a Aníbal e impaciente por no perder la oportunidad, avanzó ciegamente con sus legiones hacia la niebla. Sus exploradores no pudieron ver a las tropas cartaginesas ocultas en las colinas. La visibilidad era casi nula y los romanos, marchando en columna extendida, estaban completamente desprevenidos para lo que vendría. Cuando el último soldado romano entró en el desfiladero y la columna se extendió lo suficiente, Aníbal dio la señal. Fue el inicio de una pesadilla. Los cartagineses y sus aliados, que habían pasado la noche esperando en sus posiciones ocultas, descendieron de las colinas con un grito de guerra estruendoso. El ataque vino de todos los lados simultáneamente, de frente, de los flancos y de la retaguardia, transformando el desfiladero en una gigantesca cámara de la muerte. El horror de la masacre fue indescriptible. Los romanos, completamente sorprendidos, no tuvieron tiempo de formar sus legiones. Muchos fueron empujados al lago, donde se ahogaron o fueron abatidos por la caballería númida. Flaminio, que luchó valientemente, fue asesinado en combate. La niebla, que debía ser solo un detalle climático, se convirtió en cómplice letal para Aníbal y en un velo mortal para los romanos. La confusión y el pánico eran absolutos. En pocas horas, el ejército romano fue aniquilado. Esta batalla no fue solo una victoria militar, fue un triunfo de la guerra psicológica.
Aníbal había quebrado no solo las legiones, sino también la confianza de Roma en su invencibilidad. La noticia del desastre del lago Trasimeno reverberó por toda la República, provocando luto y miedo generalizado. La gloria de Cartago fue inmensa y el nombre de Aníbal se convirtió en una palabra susurrada con terror y reverencia. La emboscada magistral en el lago Trasimeno demostró el brillo estratégico de Aníbal y su capacidad de transformar elementos naturales en armas. La niebla, un factor climático aparentemente neutro, fue integrada a su plan, convirtiéndola en un velo perfecto para la sorpresa y el terror. Flaminio, arrogante e impaciente, ignoró las advertencias sobre la aproximación de Aníbal y marchó a su ejército hacia la muerte cierta, cegado no solo por la niebla, sino también por su propia soberbia. El resultado de la batalla del lago Trasimeno fue catastrófico para Roma. Cerca de 15,000 soldados romanos fueron asesinados en el campo de batalla o se ahogaron en el lago, incluyendo al propio cónsul Flaminio, y otros 10,000 fueron capturados. El horror del masacre resonó por toda la península. Roma no tuvo noticias del ejército hasta que los primeros sobrevivientes, en estado de shock, llegaron a la capital con las terribles novedades. La República, que se consideraba inexpugnable, estaba de rodillas. Más que una victoria militar, Trasimeno fue un triunfo de la guerra psicológica. Aníbal había demostrado que no era un enemigo común. Operaba con una astucia e imprevisibilidad que los generales romanos, acostumbrados a batallas frontales y predecibles, no podían comprender. El miedo se extendió como una plaga. Las madres prohibían a sus hijos alistarse, y el pánico llevó a debates acalorados en el Senado romano. La gloria de Cartago parecía resurgir de las cenizas, y el nombre de Aníbal se convirtió en una leyenda viva, susurrada con terror por toda Italia. Roma vaciló tras esta derrota aplastante. Por primera vez en mucho tiempo, la invencibilidad romana estaba en duda. La República se vio obligada a tomar medidas drásticas. En señal de desesperación, el Senado nombró a Quinto Fabio Máximo como dictador. Fabio, un hombre cauteloso, adoptaría una nueva estrategia que se oponía directamente a la osadía de Aníbal, la táctica de desgaste, que pasaría a conocerse como la táctica fabiana. Evitaría el enfrentamiento directo, perseguiría a Aníbal, cortaría sus suministros y fatigaría a sus tropas, esperando que el tiempo trabajara en contra del invasor. Para Aníbal, la victoria en Trasimeno consolidó su reputación como leyenda viva, el terror vestido de bronce. Ya no era solo el general cartaginés, era la pesadilla de Roma, la personificación de una amenaza existencial. Sus soldados, a su vez, estaban más leales que nunca, convencidos de que eran liderados por un genio capaz de desafiar a los mismos dioses y a las legiones de Roma. Sin embargo, esta victoria espectacular también contenía la semilla de un dilema estratégico para Aníbal. Había derrotado repetidamente a los ejércitos de Roma, pero la capital, con sus murallas y su vasta reserva de ciudadanos, permanecía fuera de su alcance inmediato. La destrucción de las legiones romanas era un golpe sangriento, pero la capacidad de Roma de levantar nuevos ejércitos parecía inagotable. Aníbal estaba ganando las batallas, pero la guerra contra la resistente República Romana estaba lejos de terminar. Su próxima gran batalla sería aún más legendaria, pero también pondría al descubierto la cuestión de cómo planeaba dar el golpe final a Roma. Tras las estruendosas victorias en el Tesino, el Trebia y Trasimeno, Aníbal Barca marchaba por el sur de Italia, saqueando el campo y tratando de sembrar la discordia entre los aliados de Roma. La República, herida y humillada, finalmente comprendió que necesitaba una nueva estrategia. El dictador Fabio Máximo había enseñado la importancia de evitar el enfrentamiento directo, pero esta táctica de desgaste era impopular y no satisfacía la sed romana de una victoria decisiva.
En el año 216 a.C., Roma eligió dos nuevos cónsules, Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón, y reunió el mayor ejército de su historia, posiblemente más de 80.000 legionarios, con un único objetivo: aniquilar de una vez por todas a Aníbal. El escenario para el enfrentamiento final fue la pequeña ciudad de Canas, en Apulia, un campo vasto y abierto, ideal para aprovechar la aplastante superioridad numérica romana. Los cónsules romanos, especialmente Varrón, ansiaban una batalla directa, convencidos de que la masa de sus legiones aplastaría al ejército más pequeño y heterogéneo de Aníbal. Mal sabían ellos que caminaban hacia la mayor derrota de la historia de Roma, un nombre que se convertiría en sinónimo de catástrofe militar. Aníbal, con apenas unos 50.000 hombres, sabía que no podía vencer un enfrentamiento frontal de fuerza contra fuerza. Su genio residía en su capacidad de pensar diferente, de transformar debilidades percibidas en trampas mortales. Estudió el terreno de Canas meticulosamente, prestando atención a la dirección del viento y la posición del sol que usaría a su favor. La clave para la victoria de Aníbal en Canas fue su innovadora y audaz formación en pinza, un logro de táctica militar que sería estudiado por generales durante milenios. Mientras los romanos formaban sus legiones en una densa columna, buscando perforar el centro cartaginés, Aníbal posicionó sus tropas de forma peculiar. Colocó a sus infanterías más débiles, galos y celtibéricos, en el centro, avanzándolas en una formación en arco o creciente, diseñada para curvarse y ceder bajo la presión romana. En los flancos, posicionó a sus infanterías más veteranas y confiables, libios y africanos, manteniéndolas retrasadas. La caballería, esencial para el plan, fue dividida. La caballería pesada hispana y gala fue colocada en el ala izquierda, opuesta a la caballería romana, mientras que la ligera y veloz caballería númida quedó en el ala derecha, enfrentando a la caballería de los aliados de Roma. Cuando comenzó la batalla, las legiones romanas avanzaron con su fuerza característica, empujando el centro de Aníbal hacia atrás, tal como él había planeado. El centro cartaginés cedió, retirándose de forma ordenada pero convincente. Los romanos, confiados en su fuerza y cegados por la neblina de la guerra, vieron esto como una señal de victoria inminente. Apretaron la formación, siguiendo al enemigo en retirada, pero al hacerlo, se adentraban cada vez más en la trampa. La masa de soldados romanos se volvió más densa, perdiendo capacidad de maniobra y transformándose en un objetivo concentrado. A medida que el centro cartaginés retrocedía, las alas más fuertes de Aníbal, la infantería libia y africana, comenzaron a girar hacia adentro, flanqueando a los romanos. Al mismo tiempo, su caballería, tras dispersar a las alas de la caballería romana, rodeó el campo de batalla para atacar la retaguardia romana. El cerco estaba completo. El genocidio en el campo estaba a punto de comenzar. El escenario en Canas se transformó rápidamente en una pesadilla insoportable para los romanos. Con las legiones apretadas en la formación en pinza de Aníbal, su densidad se convirtió en su mayor debilidad. Incapaces de maniobrar o incluso de usar sus armas eficazmente, se volvieron un blanco inmóvil. La caballería cartaginesa completó el cerco, y la infantería africana de Aníbal, que se había mantenido firme en los flancos, comenzó a avanzar hacia el interior, aplastando a los romanos desde todos los lados. Lo que siguió fue un genocidio en el campo, una carnicería sin precedentes en la historia militar. Durante horas, el masacre continuó. Los soldados romanos, sin espacio para luchar, fueron abatidos por miles. Aquellos que intentaron escapar fueron masacrados por la caballería númida. El cónsul Lucio Emilio Paulo, que había argumentado por la cautela, luchó valientemente hasta morir, mientras que Varrón, el impulsivo, logró huir.
Las estimaciones varían, pero la mayoría de los historiadores coinciden en que entre 50.000 y 70.000 soldados romanos fueron asesinados o capturados aquel día, un número asombroso que representaba una parte significativa de la fuerza militar de la República y de su élite. Fue un golpe devastador, superior a cualquier otra derrota que Roma hubiera sufrido. El impacto político y moral en la República Romana fue profundo y paralizante. La noticia de Canas sacudió los cimientos de Roma. El luto fue proclamado públicamente. Las puertas de la ciudad fueron cerradas y el desespero se abatió sobre el pueblo. Familias enteras habían perdido a sus seres queridos. El Senado, sin embargo, en un testimonio notable de la resistencia romana, se negó a negociar la paz. Incluso ante tal catástrofe, se aferraron a la determinación, declarando que la esperanza no se había perdido. Fue desde esa oscuridad que Roma comenzaría su lenta y dolorosa recuperación. Aníbal, en el punto álgido de su poder estratégico y militar, había enfrentado a la mayor potencia del Mediterráneo en su propio suelo y la había humillado de una forma que nadie, antes ni después, podría repetir. Sus victorias sobre los romanos eran una secuencia de obras maestras tácticas que aún se estudian en academias militares de todo el mundo. En Canas, demostró ser un genio militar sin igual. Sin embargo, tras la batalla, Aníbal tomó una decisión que aún hoy es debatida por los historiadores. Dudó en marchar directamente sobre Roma. Sus generales, incluido Magón, uno de sus comandantes de caballería, le habrían suplicado que marchara sobre la capital, alegando: «Dentro de 5 días cenarás en el Capitolio». Aníbal, sin embargo, se negó. Las razones de esta duda son complejas. Pudo haber carecido de equipo de asedio adecuado, temido la fuerte guarnición de la ciudad o subestimado la resistencia psicológica de Roma. También esperaba que la derrota en Canas provocara una rebelión masiva de los aliados italianos de Roma, lo que no ocurrió a la escala esperada. Esta vacilación, por más comprensible que fuera en su momento, es vista por muchos como el punto de inflexión. Roma, a pesar de la devastación, sobreviviría. Aníbal, el azote de Roma, había ganado la batalla, pero la guerra para la obstinada república estaba lejos de terminar. A partir de ahora, el enfrentamiento se transformaría en un cerco invisible, una guerra de desgaste que probaría no solo la genialidad táctica de Aníbal, sino su capacidad de sostener una larga campaña lejos de sus bases. Tras la catástrofe de Canas, Aníbal Barca estaba en el ápice de su campaña italiana. Sin embargo, su decisión de no marchar directamente sobre Roma, por más prudente que pareciera en ese momento, se convirtió en el punto de inflexión crucial de la guerra. En lugar de un asalto final, Aníbal optó por una estrategia de largo plazo: desmantelar la red de alianzas romanas en el sur de Italia, esperando que las ciudades se rebelaran y abandonaran a la República. Buscaba una victoria política, no una aniquilación total. Los años siguientes a Canas estuvieron marcados por campañas sin atacar directamente la capital. Aníbal y su ejército, un cuerpo de veteranos endurecidos pero aislados, se movieron por Italia, librando escaramuzas, sitiando ciudades menores y tratando de consolidar el apoyo de los pueblos itálicos. Algunas ciudades, como Capua, efectivamente desertaron hacia Aníbal, pero el núcleo de la lealtad romana permaneció intacto. La resistencia de Roma, que muchos subestimaban, comenzó a rebelarse. Mientras Aníbal esperaba una rebelión masiva, Roma cambió de táctica. Abandonó la idea de enfrentamientos campales directos y abrazó plenamente la guerra de desgaste. La estrategia fabiana, antes impopular, ahora era la única esperanza. Liderados por generales como Quinto Fabio Máximo, el conquistador o retardador, los romanos adoptaron una estrategia de evitar batallas decisivas, perseguir a Aníbal a distancia, cortar sus líneas de suministro y agotar sus recursos.
era un cerco invisible. Aníbal estaba en suelo enemigo, pero rodeado por la resistencia pasiva y la negativa de Roma a enfrentarlo en sus propios términos. Esta nueva estrategia romana fue devastadoramente eficaz. Aníbal dependía de los recursos locales para alimentar a su ejército, y el constante acoso romano hacía esto cada vez más difícil. Sus líneas de comunicación con Cartago, ya tenues, eran constantemente amenazadas. Refuerzos y suministros eran escasos. La idea de que podía vivir de la tierra y del apoyo de los rebeldes italianos se demostró insostenible a largo plazo frente a la obstinada negativa de Roma a rendirse. El lento declive de la fortuna cartaginesa comenzó a manifestarse. Las victorias de Aníbal se hicieron más raras y menos decisivas. El moral de sus tropas, aunque aún alto bajo su liderazgo, comenzó a ser probado por la falta de un objetivo final claro y por la fatiga de una campaña interminable. Estaban lejos de casa, en un territorio hostil, sin perspectiva de un final a la vista. Mientras tanto, la República Romana, a pesar de las pérdidas, se fortalecía. Aprendía de sus derrotas. Nuevas legiones eran constantemente levantadas, entrenadas y enviadas al campo. Roma se estaba convirtiendo en una máquina de guerra más experimentada y adaptable. El maestro Fabio Máximo demostró que la paciencia y la persistencia podían ser más efectivas que la genialidad táctica pura contra un adversario tan formidable. El verdadero cambio de marea en la Segunda Guerra Púnica comenzó a consolidarse con la aparición de una nueva generación de líderes romanos, más jóvenes, adaptables y dispuestos a aprender de las dolorosas lecciones de Aníbal. Entre ellos, destacaban dos nombres que cambiarían el curso de la guerra. Fabio Máximo, que ya había allanado el camino con su estrategia de desgaste, y, crucialmente, Publio Cornelio Escipión, quien llegaría a ser conocido como el Africano. Mientras Aníbal vagaba por el sur de Italia, incapaz de forzar a Roma a una batalla decisiva o a rendirse, la República Romana, de forma metódica e implacable, comenzó a recuperar el control de sus territorios. Ciudades que habían desertado a Aníbal eran recapturadas, muchas veces con severas represalias para desalentar futuras deserciones. Las legiones romanas, que parecían inagotables, eran enviadas para contener a los aliados de Aníbal y aislarlo aún más. Aníbal se convirtió en un invasor atrapado, un genio táctico sin una estrategia de largo plazo para la victoria final. El lento declive de la fortuna cartaginesa era evidente. Las victorias de Aníbal, aunque brillantes, no resultaban en ganancias territoriales permanentes ni en el colapso de Roma. Estaba lejos de sus bases de suministro y de Cartago. Sus refuerzos eran pocos e irregulares y su ejército, aunque leal, se desgastaba. Sus mejores generales y hombres morían o eran heridos, y la calidad de los reclutas que conseguía en Italia no se comparaba con los veteranos que cruzaron los Alpes. La vitalidad de su fuerza disminuía, mientras que la de Roma se regeneraba. El cambio de marea vino de un frente inesperado para Aníbal, la península ibérica. Mientras él estaba en Italia, los romanos, bajo el liderazgo de los Escipiones, padre y tío de Publio Cornelio, y luego del propio Publio Cornelio Escipión, lanzaron una ofensiva implacable para expulsar a los cartagineses de esa vital fuente de recursos y reclutas. En una serie de campañas brillantes, Escipión conquistó España, derrotó a los hermanos de Aníbal, Asdrúbal y Magón, y cortó la principal ruta de suministros y refuerzos de Cartago. Asdrúbal Barca intentó seguir los pasos de su hermano y llevar un ejército de refuerzo a Italia, pero fue interceptado y derrotado en la crucial batalla del Metauro en el año 207 a.C., un golpe mortal para las esperanzas de Aníbal. El cerco invisible se estrechaba. Sin refuerzos significativos y con Italia devastada tras años de campaña, la posición de Aníbal se volvió insostenible. Estaba aislado, su capacidad de maniobra limitada. La campaña, que comenzó con la audacia de invadir el corazón del enemigo,
se transformó en una larga y dolorosa guerra de desgaste donde la resistencia y los vastos recursos de Roma superaron el genio táctico de un solo hombre. Eventualmente, la presión de Roma se volvió tan grande que el Senado romano decidió llevar la guerra a África, amenazando a la propia Cartago. Esta maniobra forzó el regreso obligado de Aníbal a Cartago tras 15 años aterrorizando a Italia. El azote de Roma fue llamado de vuelta para defender su patria. La batalla final estaba por librarse, no más en suelo romano, sino en las llanuras de África, donde el destino de dos imperios sería finalmente sellado. El invencible Aníbal, por primera vez, enfrentaría a un general a la altura de su propio genio. El regreso de Aníbal Barca a África, tras 15 años devastando la península itálica, marcó el inicio del capítulo final de la Segunda Guerra Púnica. No era el retorno triunfal que soñaba, sino una convocatoria desesperada para defender su patria. La estrategia audaz de Escipión el Africano de llevar la guerra a Cartago había forzado la mano del Senado cartaginés, que a regañadientes llamó de vuelta a su mayor general. Aníbal encontró una Cartago debilitada, con pocos recursos y un ejército desmoralizado, compuesto en gran parte por reclutas inexpertos, muy diferente a la máquina de guerra que había liderado en Italia. En el año 202 después de Cristo, en las llanuras de Sama, al suroeste de Cartago, el destino de dos imperios sería sellado. El enfrentamiento final entre Escipión y Aníbal era más que una batalla. Era un duelo entre dos de los mayores genios militares de la historia. Escipión era el único general romano que había estudiado y comprendido verdaderamente las tácticas de Aníbal. Había perfeccionado sus propias legiones en España, transformándolas en una fuerza disciplinada y adaptable. Estaba listo para enfrentar al legendario cartaginés en sus propios términos. Aníbal sabía que la victoria en Sama era su última oportunidad de salvar a Cartago. Posicionó su ejército con la maestría que le era peculiar. En la vanguardia colocó a sus elefantes de guerra, esperando que la carga de estas bestias gigantescas desorganizara las líneas romanas. Detrás de ellos colocó a sus tropas de infantería más débiles, reclutas cartagineses y algunos mercenarios, seguidas por sus veteranos de Italia en la tercera línea, y su poderosa caballería en los flancos, comandada por un general númida que había cambiado de bando. Escipión, por su parte, había aprendido de las lecciones de Cannas. Sabía que la formación tradicional de la legión romana era vulnerable a los elefantes en fuga y a la maniobra de flanqueamiento de Aníbal. Por eso, implementó una táctica revolucionaria. En lugar de disponer sus legiones en un sólido tablero de ajedrez, las organizó en columnas con corredores abiertos entre ellas. Su plan era que los elefantes enemigos, al avanzar, pasaran por esos corredores y fueran inofensivos para la retaguardia, donde serían abatidos o dispersos. Para la caballería, instruyó a la suya bajo el mando de Masinisa, rey númida aliado de Roma, a enfrentar a la caballería cartaginesa y luego perseguirla lejos del campo de batalla. La batalla comenzó con la carga de los elefantes cartagineses. Como Escipión había previsto, muchos de ellos pasaron por los corredores romanos y fueron neutralizados. Aquellos que no lo hicieron y trataron de virar, fueron recibidos por una lluvia de dardos y toques de trompeta que los asustaron, haciendo que algunos se volvieran contra sus propias filas cartaginesas, causando confusión. La genialidad de Escipión, al anular la principal arma de choque de Aníbal, fue un golpe inicial devastador. Luego, las caballerías chocaron. La caballería romana y númida de Escipión era superior en número y calidad, y rápidamente prevaleció sobre la caballería cartaginesa, que fue perseguida lejos del campo. Aníbal, el maestro del envolvimiento de flanco, se vio ahora sin su poderosa caballería, el elemento que siempre le había dado la ventaja decisiva en sus victorias anteriores. La ventaja de Escipión
comenzaba a manifestarse. Con los elefantes en fuga y la caballería cartaginesa dispersa, el destino de la batalla de Zama se decidiría en el enfrentamiento directo entre las infanterías. Aníbal, consciente de la inexperiencia de sus primeras líneas, esperaba que absorbieran el impacto inicial romano, desgastándolos antes de que sus veteranos de Italia en la tercera línea entraran en acción. Sin embargo, Escipión había anticipado esta táctica. La infantería romana, mejorada bajo el mando de Escipión, era una fuerza formidable, entrenada en las duras campañas en España y animada por la confianza en su general. Las legiones romanas atacaron con disciplina y ferocidad. Las primeras líneas de Aníbal, compuestas por mercenarios y reclutas cartagineses, lucharon valientemente, pero fueron lentamente aplastadas por la implacable presión romana. La segunda línea cartaginesa dudó en apoyar a la primera, temiendo ser arrastrada al mismo caos. Algunos relatos sugieren que incluso Aníbal tuvo que usar a sus veteranos para forzar a la segunda línea a luchar o retirarse. Cuando las legiones de Escipión finalmente alcanzaron la tercera línea de Aníbal, sus endurecidos veteranos que lucharon a su lado durante 15 años en Italia, el combate se volvió brutal. Esta era la élite del ejército de Aníbal, hombres leales y experimentados que luchaban con la desesperación de quienes veían el fin acercarse. Por un tiempo, la batalla permaneció indecisa, una masa de cuerpos chocando en el centro del campo. Sin embargo, el plan de Escipión tenía una última y decisiva vuelta. La caballería romana inhúmida, que había dispersado a la caballería cartaginesa y la había perseguido lejos, ahora regresaba al campo de batalla. En lugar de perseguirla indefinidamente, Escipión había instruido a sus comandantes a regresar y atacar la retaguardia del ejército de Aníbal tan pronto como la infantería estuviera totalmente comprometida. El regreso de la caballería romana, atacando la retaguardia de los veteranos de Aníbal, fue el golpe fatal. Las tropas cartaginesas, ya exhaustas y bajo presión frontal, fueron atrapadas en una pinza final y decisiva. El hombre que perfeccionó la táctica de pinza en canas era ahora derrotado por una versión mejorada de su propia invención. La resistencia cartaginesa finalmente se quebró, y lo que quedó del ejército de Aníbal fue masacrado o huyó en desesperación. La derrota de Cartago en Zama fue total e irremediable. Aníbal, el invencible, el hombre que nunca había perdido una batalla en campo abierto en Italia, había sido superado en su propia arte de la guerra. Logró escapar del campo de batalla y huir a Cartago, pero la ciudad ya no tenía con qué luchar. Las condiciones de paz impuestas por Roma fueron durísimas. Cartago perdió todos sus territorios fuera de África. Su flota de guerra fue destruida. Tuvo que pagar una indemnización gigantesca y fue prohibida de declarar guerras sin permiso romano. Fue el fin de un imperio, el cartaginés, pero no el fin de una leyenda. Aníbal había librado su última gran batalla. Aunque Cartago fue derrotada, el nombre de Aníbal continuaría resonando por los siglos, un recordatorio vívido de la amenaza casi mortal que representó para la República Romana. Su genialidad táctica fue reconocida incluso por sus enemigos. Su derrota no disminuyó su estatus como uno de los mayores comandantes de la historia. El invencible fue vencido, pero su legado de osadía y brillantez militar estaba sellado para siempre. La derrota en Zama marcó el fin de la ambición cartaginesa de hegemonía y el inicio del declive irreversible de un imperio que osó desafiar a Roma. Para Aníbal Barca, el legendario general que durante 15 años aterrorizó a Italia, Zama no fue solo una derrota militar, sino el presagio de una vida marcada por la persecución implacable de sus enemigos. Aunque Cartago sobrevivió como estado, su autonomía fue severamente limitada y el espíritu de su mayor guerrero estaba quebrado.
Tras la paz humillante, Aníbal permaneció en Cartago durante varios años. No era solo un general, sino un estadista. Asumió el cargo de sufete, la magistratura más alta de la República Cartaginesa, y trató de implementar reformas para restaurar la economía de su ciudad y eliminar la corrupción que corroía sus finanzas. Su intención era preparar a Cartago para una futura revancha, fortaleciéndola desde dentro. Sin embargo, sus reformas, que buscaban honestidad y eficiencia, disgustaron a la élite corrupta de Cartago, que lo veía como una amenaza. Incluso con Cartago desarmada y pagando pesados tributos a Roma, el miedo y el odio hacia Aníbal persistían en la República Romana. El fantasma de sus victorias en el Trebia, el Trasimeno y especialmente Canas aún asombraba la memoria romana. No podían tolerar la existencia de un hombre tan genial e implacable. Los romanos exigieron la extradición de Aníbal, alegando que conspiraba contra ellos. La élite cartaginesa, para librarse de un reformista incómodo y evitar una nueva guerra con Roma, accedió a entregarlo. En el año 195 a.C., para no caer en manos de sus enemigos jurados, Aníbal fue forzado al exilio. Huyó de Cartago, iniciando un viaje que lo llevaría por todo el Mediterráneo, de corte en corte, siempre un paso adelante de la implacable persecución romana. Buscó refugio en reinos que aún podían desafiar a Roma o que podrían ser incitados a hacerlo. Su primera parada fue en la corte de Antíoco I, el gran rey del imperio seleucida. Aníbal esperaba convencer a Antíoco de librar una guerra a gran escala contra Roma, ofreciendo sus servicios como consejero de reyes y estratega incansable. Planeó campañas y propuso tácticas, pero Antíoco, orgulloso y desconfiado de la influencia cartaginesa, rara vez escuchaba sus consejos. Aníbal, un león sin su manada, vio sus planes ignorados y su genio subutilizado. La presencia de Aníbal en cualquier corte era una invitación a la ira romana. Los emisarios de Roma lo perseguían incansablemente, exigiendo su extradición donde quiera que fuera. Él era el mayor trofeo que podían capturar, el símbolo de su mayor amenaza. Aníbal se convirtió en el enemigo público número 1 de Roma, y su vida fue una fuga constante. La vida de Aníbal en el exilio fue una odisea de huida y conspiración. Tras la derrota seleucida frente a Roma, dejó la corte de Antíoco III, se refugió en Creta, luego en Armenia y finalmente en Bitinia, en el noroeste de Asia Menor. En cada lugar era recibido con una mezcla de admiración y miedo, pues su sola presencia era ya una provocación para la implacable República Romana. Continuó ofreciendo sus talentos como consejero de reyes, elaborando estrategias militares para cualquiera que osara resistir a la expansión romana. Era un estratega incansable, incluso sin ejército propio, siempre buscando una nueva forma de minar el poder de su eterno enemigo. Sin embargo, la larga mano de Roma nunca lo soltaba. La obsesión romana con Aníbal era legendaria. Aunque ya no representaba una amenaza militar directa, era el símbolo de su mayor humillación, el único hombre que había estado tan cerca de destruir a la República. Así, el Senado romano envió emisarios repetidamente a los reinos que lo albergaban, exigiendo su entrega. Flaminino, el general que había derrotado a Filipo V de Macedonia, fue uno de los que persiguió a Aníbal incansablemente, determinado a verlo bajo custodia romana. Ante la inevitabilidad de ser entregado a los romanos, Aníbal no dudó. En el año 183 a.C., a los 64 años, mientras estaba en la corte del rey Prusias de Bitinia, supo que los emisarios romanos estaban a su puerta. Aníbal había preparado un veneno para ese momento. No permitiría que sus enemigos tuvieran la satisfacción de verlo encadenado. El suicidio para no caer en manos de Roma fue el acto final de desafío de Aníbal.
Hay relatos de que antes de beber el veneno pronunció palabras amargas sobre la perfidia romana y la tiranía que ejercían sobre reyes demasiado cobardes para protegerlo. Su último acto fue tan audaz como su vida, negándose a dar a Roma el triunfo que tanto anhelaban. Aquel que durante años había sido el mayor terror de Roma murió en sus propios términos. El legado eterno de Aníbal es paradójico. Fue odiado por Roma, cuya historia lo pintó como un bárbaro astuto y cruel. Para ellos era el azote, el monstruo que trajo devastación sin precedentes. Sin embargo, es igualmente reverenciado por la historia como uno de los mayores genios militares de todos los tiempos. Sus hazañas, la travesía de los Alpes, la victoria en Canas, su capacidad de mantener un ejército cohesivo durante años en territorio enemigo, son estudiadas y admiradas en academias militares de todo el mundo hasta hoy. Napoleón Bonaparte, por ejemplo, lo consideraba uno de los mayores generales de la historia. A pesar de su derrota final, la sombra de Aníbal Barca se cernió sobre Roma por generaciones. El nombre que aún asombra a los descendientes de sus enemigos es un testimonio de su impacto duradero. Siglos después, las madres romanas aún amenazaban a sus hijos desobedientes con la frase: Aníbal está a las puertas. No conquistó Roma, pero vivió y murió desafiándola, grabando su nombre en la historia como el adversario más temible y brillante que la República Romana jamás enfrentó. Su vida fue la personificación de su juramento de sangre, una epopeya de odio, genialidad y resistencia inquebrantable. La saga de Aníbal Barca, el azote de Roma, es un testimonio de genialidad y resiliencia, incluso en la derrota. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale like y deja tu comentario. Este es el canal Imperadores. Hasta la próxima.